Vamos a continuar nuestro estudio. Estamos ahorita específicamente hablando acerca de los nombres de Dios, un tema del cual también pues podemos aprovechar bastante. Hay mucho que aprender ahí. Aquí en este estudio también podemos conocer al Señor. Se revelan muchos de sus atributos y pues también de alguna manera también tiene que ver con nosotros, como hemos dicho en el caso de Dios, sus nombres siempre tienen un significado puntual, preciso y también, como digo, de alguna manera hay aplicaciones para nosotros que podemos extraer de este estudio, así que bien, antes de comenzar vamos a poner poner este momento en las manos del Señor para que nos guíe. Padre Santo, bendito Señor, digno eres de recibir toda alabanza, adoración por quien tú eres. Aquí estamos, oh Dios, porque tú has puesto el querer como el hacer en nosotros por tu buena voluntad. Gracias te damos, Señor, por esa disposición y te rogamos, oh Dios, que nos bendigas en este día. Estamos aquí, Señor, porque queremos verte, queremos conocer un poco más de ti y te rogamos, Señor, entonces sí que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento a tu palabra, aquello que quieres enseñarnos, y que al conocerte más, Señor, podamos también rendir adoración por quien tú eres. Sé con nosotros, Señor, ayuda al expositor también en medio de sus debilidades, tanto físicas como espirituales, Señor, y que tú, Señor, recibas la gloria en todo lo que hacemos ahora mismo, en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a rápidamente a hacer un repaso de los nombres que ya hemos visto. ¿Recuerdan algunos de esos nombres que ya hemos estudiado? Elohim. Muy bien, ¿y qué significa ese nombre Elohim? ¿Recuerdan? ¿Cómo dice? Bien, pero está relacionado, exacto. Acuérdense, siempre que hagamos mención de su nombre Elohim, estamos siempre en primer lugar apuntando a que Él es el creador, ¿no? El creador omnipotente de todas las cosas. Muy bien. ¿Otros nombres que recordemos? ¿Cuál? Yahweh, ajá, Yahweh. ¿Y qué significa Yahweh? El autoexistente, ¿verdad? El autoexistente, muy bien. ¿Qué otros nombres recuerdan? ¿Cuál? Hablen un poquito más fuerte. ¿Cuál? El Shaddai. El Shaddai, ok. El Shaddai, ese también fue otro nombre que vimos. ¿Y recuerdan qué significa? Ese significa Dios Todopoderoso. Muy bien, Dios Todopoderoso. Ok, ya van tres. Otro nombre, ¿recuerdan? Jireh, Jehová Jireh. Y Dios proveerá. Muy bien, exactamente. Ok. ¿Algún otro nombre? Sí, todavía. El Elión. Ya lo vimos. Yo creo, a ver. El Shaddai. Sí, ya lo vimos. Muy bien. El Elión, y ahí está su significado. Significa Dios Altísimo, muy bien. Él está por encima de todo. Ok,
Veamos. Adonai. Muy bien. Significa Señor, eso mismo, ¿verdad? Significa Señor. El Olam, ¿qué significa, hermano? Dios eterno. Muy bien, ahí lo tenemos. El Olam, Él es el Dios eterno. Y, sí, ya el hermano había dicho Jehová Jireh, Yahweh Jireh, que significa que el Señor proveerá. Muy bien. Y todos estos nombres tienen, como les decía, una relación con algunos de sus atributos, ¿no? Por ejemplo, Jehová Jireh, ¿con qué atributo de pronto pudiéramos relacionarlo? ¿Qué creen? Exacto. Entonces, podemos ver aquí que Dios es bueno, la bondad del Señor, como Él proveyó a alguien, a un sustituto para el sacrificio, ¿no? Y lo mismo ocurre con nosotros. Dios proveyó un cordero en lugar nuestro. ¿Y ese cordero es quién? Jesucristo. Muy bien. Ok, vamos a avanzar entonces ahora. Ok, vamos a ver este otro nombre que aparece en pantalla. Jehová Rafa o Yahweh Rafa. Y su significado es el Señor tu sanador. Ese es el significado literal del nombre Yahweh Rafa. Señor, el Señor tu sanador. Y este nombre aparece justamente cuando son sanadas las aguas de Mara. ¿Ustedes recuerdan esa experiencia en el libro de Éxodo? El pueblo está en el desierto, llega a un lugar, el pueblo está sediento, ¿no? Y bueno, llegan a un lugar donde hay aguas, pero ¿qué pasaba con el agua de aquel lugar? Era amarga, ¿no es cierto? No se podía tomar, no se podía digerir. Entonces, ¿recuerdan qué Dios les dijo que tenían que hacer? Tenían que cortar unos árboles, ¿no es cierto? Unas ramas de unos árboles y echarlas al agua para que el agua cambiara. Y obviamente nosotros sabemos que esto es obra de Dios al final de cuentas. No es porque el árbol en sí tuviera, no sé, un químico o algo en especial. No. Dios, ¿verdad? Dios allí hizo algo extraordinario. Dios les dio a beber de un agua que no se podía beber, pero que Él la hizo buena para que ellos pudieran beberla. Y entonces allí esas son las aguas de Mara, que su significado precisamente son amargas. Y entonces, en otras palabras, lo que vemos allí es que el Señor las sanó. Dios sanó. Esas aguas eran amargas y tras echar un árbol, el Señor mandó que lo lanzaran, esas aguas se hicieron potables. Eso está en Éxodo 15, versículos 25 al 26. Entonces, dice allí, el Señor clamó y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante tus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las otras enfermedades que envié sobre los egipcios. Escuchen, porque yo Jehová o yo el Señor soy tu sanador. Y ahí justamente tenemos el nombre Yahweh Rafa. Yo soy el Señor tu sanador. El Señor lo demostró claramente con ese milagro que hizo, definitivamente, pero también les está prometiendo que si ellos vivían en obediencia, sujetos al pacto, pues que tampoco les iba a enviar todas las otras enfermedades que le mandó a los egipcios, ¿no es verdad? Por supuesto, dicho sea de paso aquí un paréntesis, esto no quiere decir que, por ejemplo, a los creyentes no nos va a tocar ninguna enfermedad o cosa por el estilo, ¿no? Eso no es lo que quiere decir el texto.
Eso fue de una situación particular, una promesa específica a un pueblo específico y en un momento específico. Ok, eso entonces, allí tenemos entonces ese nombre, Yahweh Rafa, pero veamos la relación que tiene ese nombre en el Nuevo Testamento. Siempre acuérdense, estamos haciendo un paralelo donde aparece el nombre en el Antiguo Testamento y luego lo relacionamos con la enseñanza del Nuevo Testamento, porque al final de cuentas, y nosotros ya sabemos, toda doctrina, pues bueno, sale de toda la Escritura, ¿verdad? Pero de manera puntual, nosotros la extraemos del Nuevo Testamento. Dios ha provisto en Jesucristo la sanidad definitiva para la enfermedad física y emocional. Esa es la realidad. Todos nosotros estábamos enfermos, bueno, sabemos que estábamos muertos, o sea, doctrinalmente esa es la realidad, ¿no? Todo hombre sin Cristo, ¿cómo nace? Muerto espiritualmente, ¿no es cierto? Pero en un sentido también se puede decir que nace enfermo de la mente, del corazón, no está bueno, vamos a decir, no está sano, no hay nada sano, ¿no? En su carne, en sus huesos, ni en su corazón. Todo lo que piensa es pecado, todo lo que hay en su mente y en su corazón es maldad, perversión. Entonces, en ese sentido, todos los seres humanos por naturaleza están enfermos espiritualmente. Y solo Dios puede sanarlos. Jesús demostró que Él era Jehová Rafa al curar a los enfermos, los ciegos, los paralíticos y al echar fuera demonios. Pero sobre todo Jesús sana a su pueblo de su pecado, de la injusticia. Definitivamente no cabe duda que yo creo que no ha habido sanador por excelencia que nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? A Él corrían las multitudes y el Señor, mostrando compasión, la sanaba, ¿no es cierto? La sanaba. Sin embargo, la mayor enfermedad que el Señor vino a sanar no era tanto la ceguera o los cojos o los mancos o los sordos, no. Era la enfermedad del corazón, ¿verdad? Y como dice en Lucas capítulo 5, versos 31 y 32, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico. O sea, el Señor está allí apelando al sentido común, ¿no es cierto? Los sanos no necesitan médico, claro, sino los enfermos. Y luego agrega, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora bien, ¿qué quiere decir el Señor allí? Significa que, por ejemplo, Él está refiriéndose específicamente a los judíos, a la secta de los escribas y los fariseos. Ellos creían que estaban bien, ¿no es cierto? Y por eso no veían la necesidad de un Salvador. Pregunta, ¿ellos estaban sanos? Porque el Señor dice allí, los sanos no tienen necesidad de médico. Entonces, no, el problema no es que ellos estuvieran sanos, es que ellos creían que estaban sanos. ¿Se dan cuenta? Mire el grado o el nivel de enfermedad en el que los tenía el pecado, que ellos creían que estaban sanos cuando en realidad estaban enfermos. Ese es el punto. Apenas escuchaba en una predicación, citando a otro predicador, a Martin Lloyd-Jones, que dice algo como que el pecado, o sea, hablando de la gravedad del pecado, el pecado nos entorpece tanto que no nos hace ver la gravedad de nuestro pecado, ¿sí? Más o menos es la idea. Nuestro pecado nos ha entorpecido a un nivel tal que no nos deja ver la gravedad de lo que es el pecado. Y más o menos es lo mismo que lo mismo que el Señor está diciendo aquí. Los sanos no tienen necesidad de médico, pero no es porque ellos en realidad estuvieran sanos, no es porque ellos no necesitaran a un Salvador, no, es porque su pecado los había enceguecido completamente y los tenía atrapados en un nivel tal que ellos pensaban que estaban sanos. Pero solamente los que llegan a ver su condición real, entonces estos son los que van a acudir a un Salvador. O como dice el Señor en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sí?
Lo que quiere decir allí el Señor no es que hay algunos que están ricos y que ellos pues no necesitan reconocer eso. No, no, es que todos están pobres espiritualmente hablando, en bancarrota espiritual. El problema es que muchos no lo reconocen, muchos no lo pueden ver. Ese es el problema. Y es lo mismo que está diciendo el Señor acá. Por eso añade, no he venido a llamar a justos. Otra vez, no es que hayan justos, ¿no es verdad? No, ese no es el punto. Sino a personas que están llenas de sí mismos, en otras palabras. No he venido a llamar a personas que creen que están bien, que están justos, que no necesitan ayuda. No, no. Sino a pecadores. Todos somos pecadores, pero no todos lo pueden ver. Esa es la realidad. He venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Tanto el fariseo como el publicano necesitaban perdón. ¿Cuál fue la diferencia? Que el publicano sí pudo ver su pecado, mientras que el fariseo no. ¿Sí? Esa es la idea. Uno pudo verlo, reconocerlo, el otro no. Ok, hermanos, entonces esto básicamente en cuanto a este nombre de Dios, Yahweh Rafa, el Señor tu sanador. No sé si hay aquí alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Bueno, sí me llama mucho la atención de todo lo que estamos viendo. Otra vez, como muchas veces lo hace el Señor, es muy relevante con el tema que voy a exponer hoy, ¿verdad? Prácticamente sería poder en la debilidad. Y me llama la atención justo como tú mismo lo estás sintiendo, que a veces uno se levanta y se siente enfermo, débil, ¿verdad? Pero qué confortable es saber que Él es nuestro sanador, como en el caso de ahí. Y muchas veces una cosa que no quiero que pasemos de vista es que cuando hablamos nosotros de, ahí mismo en el texto de Éxodo 17, 15, donde habla de por qué las aguas estaban amargas, Jehová les dice que no pequen, ¿verdad? Realmente nosotros muchas veces tenemos miedo de decir, porque mucha gente, eso te pasó porque pecaste, ¿verdad? Eso te pasó y causa de esas personas, ¿verdad? Como si ellos nunca pecaran, pero la realidad, como lo dice primera de Juan 1, del 8 al 10, o sea, todos pecamos, no hay nadie que no peque, si no estaríamos haciendo mentiroso a Dios y nosotros seríamos unos mentirosos. O sea, es claro que todos pecamos, entonces es obviamente que dentro de nuestra condición, todos nosotros estamos expuestos a las enfermedades, a las penurias, al sufrimiento, y es debido precisamente al pecado, ¿verdad? Obviamente nosotros los creyentes hemos sido redimidos, pero estamos en este cuerpo de muerte, y por eso se siguen ensuciando nuestros pies. O sea, obviamente sí pecamos. Entonces es bien importante entender que como en esta condición de debilidad debido al pecado, cómo nos reconforta saber, como en este caso, que Él es nuestro sanador, o como en el caso que me va a servir mucho de ilustración, de que Él es nuestro Jehová Jireh, Jehová proveerá. Ajá. Porque eso significó segundos, quizás ni un segundo, estaba Abraham con la espada, y posiblemente ya venía en el viento cuando Dios le habló, a punto de matar a su hijo. ¿Me entienden? Entonces Dios aparece en esos momentos como siempre, ¿verdad? Siempre es Dios. Sí. Entonces esa es nuestra ventaja, que tenemos nuestro favor de Dios, y ahorita que lo estás viendo ahí, nos ayuda mucho, porque ¿quién no aparece enfermo? Las enfermedades nos llegan por todos lados, y esa impotencia de no saber, no poder con ellas, pero saber que Él es nuestro sanador, ¿verdad? Y sí reconocer nuestros pecados, arrepentirnos, porque tiene que ver el pecado, pero un día ya no vamos a sufrir más. Sí. Pero mientras estemos aquí, tenemos la opción de orar y arrepentirnos con Dios. Así es, así es. Aún estamos en este cuerpo de debilidad, ¿no? Sujetos tanto a pecado, por un lado, y a enfermedades también. Algunas enfermedades tienen relación directa con el pecado, otras no precisamente, pero de una manera indirecta, sí, definitivamente. Definitivamente sí hay algo. Porque ya nadie se va a enfermar. Así es. Bien. Ok.
Esa es una buena noticia, ¿no? Saber que el Señor es nuestro sanador. Nos conforta en medio del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad. Y nos conforta que al final de cuentas, puesto que Él ha sanado y sigue sanando nuestras almas, un día pues ya no vamos a tener relación alguna con el pecado ni con las enfermedades. Entonces eso es una buena noticia para los creyentes. Bien, hermanos, vamos a avanzar con otro nombre que tenemos allí y es Jehová Nisi o Yahweh Nisi. Este nombre creo que es más o menos común en el ámbito cristiano evangélico. Y lo que significa básicamente este nombre es que el Señor es nuestra bandera, nuestro estandarte. Eso significa ese nombre. El Señor es mi estandarte, mi bandera. Ese nombre aparece en el altar que edificó Moisés después de derrotar a los amalecitas en Refidim. Habían acabado de tener una guerra con esta nación pagana, los amalecitas, y Moisés denomina a Dios como nuestra bandera y le adora tras la victoria con un terrible enemigo, Amalec. Así atribuyó la victoria al Señor. Y es interesante que allí Moisés reconozca o le dé el triunfo al Señor, ¿no es verdad? ¿Recuerdan que cuando Moisés subía las manos, el pueblo prevalecía? Si bajaba las manos, el pueblo desmayaba, ¿no es cierto? No, obviamente no hay nada místico en eso, simplemente porque Dios lo mandó, eso es todo. Dios dijo a Moisés que levantara las manos para que el pueblo prevaleciera, solo como una señal de que en realidad quien estaba dando la victoria era el Señor. Y Moisés vemos que lo entendió de esa manera, ¿no es cierto? Por eso edificó un altar. Vemos en Éxodo 17, versículos 15 al 16. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre El Señor o Jehová es mi estandarte, o Yahweh Nisi. Ahí aparece el nombre. Y el Señor lo ha jurado. Y dijo Moisés fue el que dijo, el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. Entonces, ¿qué vemos allí? Bueno, vemos a un Dios que le da la victoria a su pueblo, ¿no es cierto? Vemos a Moisés, siervo de Dios, que reconoce efectivamente que Dios fue el que les dio la victoria, y entonces, en señal de adoración por la victoria que Dios les había dado, y reconociendo que el Señor era el victorioso, vamos a decir, edificó un altar y le puso por nombre El Señor es nuestra bandera, nuestro estandarte. Llama la atención que el Señor mandara a Moisés levantar las manos, o sea, como que de alguna manera estaba preparando el corazón de Moisés para que después él reconociera que en realidad la bandera o el estandarte ni siquiera era él mismo, sino que era el Señor, ¿no? ¿Quién lo mandó? Dios también nos da la victoria contra la carne, contra el mundo y contra el diablo. Así como en su momento Él fue estandarte o bandera para conceder la victoria a su pueblo Israel, el Señor también ahora es el que nos concede la victoria sobre la carne, sobre el mundo y sobre el diablo. Hago mención específica de estos tres entes porque son precisamente nuestros tres enemigos. Si tenemos que hablar de enemistad en este mundo, pues estos son nuestros principales enemigos. La carne, o sea, ¿verdad? Nosotros mismos, nuestros deseos pecaminosos. El mundo, pues el mundo con todo lo que ofrece, ¿no es verdad?
su corrupción, y el diablo, por supuesto, que al final de cuentas es el que encabeza toda esta maldad, ¿no es verdad? Pero Dios, mis hermanos, en Cristo y por su Espíritu, es el que nos concede, el que nos da la victoria. Él es nuestro estandarte. Nuestras batallas son enfrentamientos de la luz contra las tinieblas y del bien contra el mal. Pero el Señor siempre nos da la victoria, como dice el Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El Señor no ha prometido que los creyentes vamos a estar sin lucha en este mundo. El Señor no nos ha prometido el cielo en la tierra, como en algunos lugares se predica. No. El Señor está diciendo que vamos a tener muchas aflicciones. ¿Pero qué dice? Que de todas ellas el Señor nos librará. ¿Por qué? Porque Él es nuestro estandarte, Él es nuestra bandera. Él es el que nos concede la victoria. En Isaías, ya a manera de profecía, en Isaías 11:10, habla acerca de la raíz de Isaí, hablando del Señor Jesús, que se levantará como un estandarte. Se levantará como un estandarte para regir a los pueblos. Y vemos su cumplimiento cuando Pablo dice en Romanos 15, versículo 12, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, Jesucristo, y el que se levantará, ¿sí ven allí? El que se levantará como bandera o como estandarte a regir a los gentiles esperarán en él. Ciertamente, Jesucristo ya fue levantado, como le dijo a Nicodemo también, ¿recuerda? Cuando veas al Hijo del Hombre levantado, como Moisés levantó la serpiente. Cristo, el Hijo de Dios, ya fue levantado. Y Cristo allí, colgado del madero, como una bandera, como un estandarte, fue precisamente que derrotó a las huestes espirituales de maldad, derrotó al enemigo. Nosotros sí seguimos teniendo batallas que enfrentar, pero todas esas batallas, mis hermanos, ya fueron ganadas en la cruz, cuando Cristo fue nuestro estandarte para nosotros. Algo más que decir. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús alentando a sus temerosos discípulos con estas palabras en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Noten, son palabras alentadoras de consuelo. Y luego dice, esto más o menos está parafraseando lo que dijo el Salmo 34:19. En el mundo tendréis aflicción. Sí. Otra vez, el Señor no está prometiendo sacarnos de este mundo de una manera sobrenatural. El Señor no está prometiendo librarnos de las enfermedades, del dolor, del sufrimiento. No, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Ahí está nuestro deber, ¿no es cierto? Confiad, yo he vencido al mundo. Cristo como nuestro estandarte ya venció. Ya venció, como dice Hebreos capítulo 2 también. Así que cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo, también participó de lo mismo para destruir, para derrotar por medio de la muerte. ¿En dónde fue que Cristo derrotó? En la cruz. Por medio de la muerte, ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. Sí, a nosotros en cierta manera ya no nos toca luchar contra el diablo per se o directamente, porque Cristo ya derrotó al diablo, ¿verdad? Ustedes saben cómo en algunos lugares, bueno, es todo un espectáculo eso, pero no, Cristo ya derrotó al diablo, lo leemos aquí en la doctrina, al que tenía el imperio de la muerte, y librar a todos. No solo derrotó al diablo, por un lado,
Pero por otro lado, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, nosotros, al igual que los discípulos temerosos, ¿no es cierto?, de todo el mal que hay a nuestro alrededor y de las aflicciones y de todo lo demás, el Señor nos alienta con estas palabras, que en la cruz Él, por un lado, derrotó al más grande mal y al principal malhechor, que es Satanás, y derrotó las consecuencias de este mal, que es la muerte, y por otro lado nos libertó para que ya no vivamos sujetos o esclavos de ese mal amo que se llama Satanás. Bien, hermanos, entonces de esa manera nuestro Señor Jesucristo viene a ser nuestro Jehová Nissi, nuestro estandarte o nuestra bandera. Aquí no sé otra vez si hay alguna pregunta, algún comentario. Sí. Cuando dice libraré a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, ¿quiere decir ese temor que todos tenemos en morir como tal? Está ahí, sin lugar a dudas. Todos los hombres... No, perdón, bueno, no precisamente ir al infierno, porque o se habla de solo la muerte, o sea, padecer por ese momento de muerte. Ok. Cuando dice ahí, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor de la muerte allí, bueno, por un lado, todas las personas por naturaleza tienen temor a la muerte. O sea, eso viene, acuérdense, la muerte es la consecuencia del pecado, ¿no es cierto? Es la paga del pecado. Entonces todos ya tenemos una sentencia de muerte desde el momento en que nacemos. Pero nadie quiere enfrentar ese momento, ¿no es verdad? Todos tenemos un temor. Ahora, por supuesto, también cuando se habla de muerte, nosotros sabemos que hay otra muerte que es mucho peor que la muerte física, de la cual todos ya estamos sentenciados, que es la muerte eterna, ¿verdad? Pero es una muerte de la cual no todos son conscientes, porque los que están muertos espiritualmente, ellos no saben que están muertos, ¿no es verdad? Entonces ellos no son conscientes de la realidad de la muerte eterna. De la muerte física sí, porque, pues bueno, cada rato se sabe de algún muerto, ¿no? Y seguramente han ido a funerales, sepelios, pero no son conscientes de la muerte eterna por precisamente el estado en el que se encuentran, de muerte espiritual. Entonces, sin embargo, aquí cuando dice librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre, se está refiriendo a, pues precisamente al temor. Yo pienso que de una manera implícita está hablando de los dos tipos de muerte, tanto muerte física como muerte espiritual. Sin embargo, también tenemos que decir lo siguiente: ¿a quiénes libra el Señor del temor de la muerte? Únicamente a quienes Él salvó, ¿sí? A aquellos que están en Cristo, obviamente. Una persona sin Cristo no podrá ser librada del temor de la muerte, ni física ni espiritualmente hablando, ¿no es cierto? Entonces, nomás quería hacer esa salvedad, sí. Pastor, el nombre Nissi para mí ha sido muy importante en cuestión de su significado. En griego tiene un significado que el símbolo es levantar un estandarte en el desierto. Y muchas veces nuestras vidas, lo voy a hablar alegóricamente, muchas veces nuestras vidas han sido pasadas o están pasando por pruebas, y es tan difícil levantar las manos caídas y darle gloria a Dios en ese momento.
pero tenemos que reconocer que Cristo es el que nos da la victoria en los momentos difíciles. Así es, hermano. Es tener la confianza de que el Señor en su soberanía, nos permite pasar por ciertas circunstancias, por ciertas aflicciones, como vimos en el Salmo, como vimos en Juan 16, el texto que tenemos ahí. El Señor nos va a permitir pasar por muchas aflicciones, por muchas circunstancias. Y seguramente también lo hace con el propósito de moldearnos también, ¿no? Porque todavía estamos sujetos al pecado, a un cuerpo de pecado, de muerte. Entonces, en todo ese proceso el Señor nos permite pasar por eso, pero por otro lado nos da la confianza, ¿no? De que Él es nuestro estandarte, de que Él nos da la victoria. O sea, no, en otras palabras, cuando estemos pasando momentos difíciles, no hay que, de alguna manera, no hay que dejarnos desmayar por completo. No digo que no vamos a sufrir, por supuesto que sufrimos, pero no tenemos que dejarnos tumbar por completo. Debemos tener la confianza de que el Señor nos está permitiendo pasar por esta aflicción con un propósito, que en el momento quizás no lo conocemos, pero Él sí. Y no solo eso, sino que vamos a pasar por esta aflicción confiados, y cuando digo confiados no es como que bueno, a ver si sí o si no, sino con la certeza, con la seguridad de que el Señor nos va a conceder la victoria, porque ciertamente así es. Incluso, escuchen esto, porque por ejemplo, cuando alguien está enfermo, oramos por sanidad, y ciertamente debemos orar por eso, porque como ya vimos, Él es nuestro sanador también, ¿no es verdad? Sin embargo, pues en algún momento, como estamos diciendo, en algún momento tenemos que partir y morir. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuál es el punto aquí? El punto es que para el creyente, aún, vamos a decir, el peor momento, se puede decir, de su vida, o el momento más triste de su vida, que sería atravesar por el umbral de la muerte, se convierte para el creyente en el mejor momento. ¿Por qué? Porque en el momento que pasa por el umbral de la muerte, ya deja de sufrir. Llama la atención eso, ¿no es verdad? De hecho, sea de paso, ustedes saben que, pues hablando o pensando en pacientes terminales y este tipo de cosas, muchos se dicen, no, pues vamos a desconectarlo o vamos a hacer eso para que deje de sufrir. La pregunta es si realmente va a dejar de sufrir. ¿Por qué? Porque bueno, si es creyente, ciertamente va a dejar de sufrir. Pero si no es creyente, entonces va a empezar su tormento. Pero sí, para el creyente, definitivamente, lo que se podría catalogar como el peor momento, que es la muerte, en realidad viene a convertirse en el mejor. Sí, mira, yo hasta le mostré a Fanor el texto ese que lo tenía está casi al terminar el mensaje de hoy, pero pensaba decírselo hasta que lo dijera, pero me llamó mucho la atención esto de explicarles eso de Jehová Nisi, que es Jehová es mi bandera. Para entender mejor un texto, lo importante siempre, aparte de relacionarlo con la doctrina del Nuevo Testamento y todo eso, también hay una cosa que dice en la Biblia, que no hay, una de las reglas hermenéuticas es no separar lo que Dios ha unido. Entonces, es bien interesante mirar, por ejemplo, Amalek. Tendrás guerra con Amalek de generación en generación, ¿verdad? Dos pueblos que eran muy enemigos del pueblo de Dios, tanto los amalecitas como había mucho pueblo aparte de los amonitas y todo eso, ¿verdad? Pero los amalecitas, mero es una guerra con Amalek de generación en generación. Amalek es un hijo de Elifaz y Timna. Elifaz es un hijo de Esaú, ¿verdad? Entonces Esaú, su hijo de Esaú, que era Elifaz, tuvo su esposa y sus hijos, pero una concubina que se llamaba Timna fue la madre de Amalek. Entonces me llama la atención porque el libro de Gálatas de 4 dice así,
Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. O sea que esta guerra con Amalek está cuadrada desde Génesis, desde entonces, ¿verdad? ¿Como quién? Porque Esaú era el que había nacido según la carne. O sea, también viene de la misma familia, viene de la familia, así como por ejemplo tenemos a Esaú, porque dicen, pues Esaú no es el hijo que le nació Ismael, ¿verdad? Podemos decir, pero Abraham tuvo también de Ismael, ¿verdad? Sí. Entonces, de eso se viene diciendo, pero lo mismo se va dando en todo el que es según la carne y el que es según el Espíritu. Sí. Por eso llegamos con Esaú, porque Dios escogió a Jacob y no escogió a Esaú. Entonces se sigue dando la misma guerra que se viene dando con ellos, ¿verdad? Entonces es bien importante entender que cuando se habla de la bandera de Jehová Nisi, se trata de una guerra, y la bandera se usa en términos de guerra, como un estandarte de guerra. Cuando un país es vencido, ¿verdad? Siempre levantan la bandera en la región de donde vencen. Entonces el término militar es bien importante, por eso en este caso, en esta guerra, de generación en generación, en esta guerra, tanto de ellos como de nosotros, Jehová es nuestra bandera, nuestro estandarte. Sí. O sea, es hermoso verlo de esa forma. Correcto. Porque esta guerra se va a dar siempre y la tenemos. Viene a dar esta guerra hasta Gálatas, dice Gálatas 4:29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Entonces, lo mismo vemos con el hijo de, por ejemplo, de Abraham y Setura, se llamaba, ¿verdad? Tomaron ellos un hijo y ese, el hijo de Abraham y Setura, uno de sus hijos, lo vemos, ay, se me va el nombre del hijo, sí. Ese, pero eso es otro de los pueblos que pelearon mucho con Israel, que es el de Gedeón, cuando Gedeón peleó con los... Ese lo vamos a ver, Madianitas. Madianitas, se llamaba Madián. Sí, el hijo de Moisés y Setura, otra vez vemos, el hijo de Moisés y Setura. Moisés tuvo prácticamente... Abraham y Setura, y ahí están unos enemigos del pueblo de Dios. Sí. El hijo de Abraham con la criada, otros enemigos del pueblo de Dios. El hijo de su, como vemos aquí, de Saúl, otra vez enemigos del pueblo de Dios. Luego se ve el que nace según el Espíritu y el que nace según la carne, o la promesa o la carne. Entonces eso es la guerra de nosotros. Igual, ¿eso a qué equivale hoy? El creyente con el incrédulo. Sí. Tenemos guerra. Ellos son hijos de Amalek y tenemos guerra, y Jehová es nuestra bandera. Sí, bueno, de hecho, la primera declaración de emancipación o de guerra la tenemos en Génesis 3:15, cuando el Señor le habla a la serpiente, es decir, al diablo, ¿verdad? Y le dice que pondré enemistad entre ti y la simiente suya. Entre ti y tu simiente, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es una declaración de guerra formal que ocurrió inmediatamente después de la caída. Y desde entonces, pues esa ha sido la historia. O sea, es una guerra que no va a acabar hasta que, vamos a decir, todo esto termine. Sin embargo, en medio de esa declaración de guerra o de emancipación, Dios también hizo una promesa. Dice, la simiente de la mujer heriría en la cabeza al diablo, ¿no es cierto? Aunque él iba a morder el talón, pero la herida que le iba a causar la simiente de la mujer iba a ser mortal para el diablo. Y ciertamente, volvemos al punto, ¿dónde fue que se cumplió esa promesa de que se iba a levantar uno como estandarte y que iba a derrotar y a pisotearle la cabeza al diablo? Fue en la cruz, el Señor Jesucristo. Satanás le mordió el talón a la simiente de la mujer, es decir, a Cristo, en el sentido de que ciertamente le causó mucho dolor y sufrimiento todo lo que pasó, empezando desde el Getsemaní y antes, hasta la misma crucifixión. Sin embargo, esa herida que le causó al Señor no fue una herida
vamos a decir, para siempre. No fue una herida completamente mortal en el sentido más absoluto. ¿Por qué? Porque aunque ciertamente Cristo, hombre, murió, también es verdad que resucitó. Entonces, en ese sentido, Satanás le mordió el talón al Señor, ¿no es cierto? Le causó una herida, pero no una herida de muerte, de derrota. Pero en cambio la herida que Cristo le causó a Satanás en la cruz, lo vimos en Hebreos, sí fue una herida mortal y definitiva. Cristo, por medio de la muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Ya el diablo no tiene dominio absoluto. Ciertamente es llamado el príncipe del mundo, como dice Pablo también en Efesios. Pero ese principado está bajo una autoridad superior, que es la de Cristo. Entonces, pero Satanás ya está derrotado. Y como decía el hermano Ricardo, esta es una guerra que viene desde allá, desde Génesis 3. El primer ejemplo lo vemos en Caín, que mató a su hermano Abel, y así sucesivamente. Y luego los ejemplos que él mencionó, y pues nosotros el día de hoy seguimos en esa misma guerra. Pero gracias a Dios, bueno, los creyentes del Antiguo Testamento tenían una promesa. Nosotros en Cristo no tenemos una promesa, tenemos una realidad, porque ya Cristo venció. Cristo ya lo derrotó. Así es. Bien, hermanos. ¿Sí iba a decir algo, hermano? Ahí en Juan 17, creo, 16, Sí. que era el versículo 33. Sí. Es muy interesante cuando dice estas cosas: yo he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendré aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cabe pensar que ahí el Cristo todavía no había llegado a la cruz. Ajá. Pero ya lo está diciendo un verbo pasado. Ajá, sí, Él también. dice, ya yo he vencido al mundo. Es decir, él vino a ejecutar un plan que desde la eternidad ya se había hecho. Correcto, de acuerdo. ¿Ves? Y entonces él todavía no ha llegado a la cruz, pero ya lo está diciendo afirmativo. Como un hecho. Exactamente. Es como cuando Pedro habla también del Cordero de Dios que había sido preparado desde antes de la fundación del mundo. O sea que esto de Cristo no fue un plan B, ¿no? No fue algo que se le tuvo que ocurrir al Señor porque, nos metimos en problemas. No. El Cordero ya había sido preparado desde antes de la fundación del mundo. Así mismo. Pastor, dice 2 Corintios capítulo 4, ¿verdad? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y dice el 16, por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Creo que ese es un resumen de lo que hemos dicho, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, el tiempo ya se nos ha ido, hermanos, ya no me da tiempo de avanzar más con otro nombre, pero creo que hemos aprovechado muy bien lo que hemos dicho, ¿no? Lo que hemos visto. Y esa es la idea, mis hermanos. No solo queremos impartir conocimientos. Claro, obviamente es necesario el conocimiento, porque sin él no tendríamos ninguna luz. Pero que este conocimiento se vuelva en algo práctico para nosotros, ¿no? Algo que podemos vivir y experimentar. Lo que les decía al principio,
ven cómo esto de los nombres de Dios, aunque es un tema, digamos, no tan común o no muy tratado, vamos a decir, sin embargo, en realidad tenemos mucho que aprender. Estamos extrayendo la enseñanza de las Escrituras, lo que Dios ha decidido revelar de sí, ¿verdad?, a través de su palabra. Y una de las maneras como Dios se ha revelado a través de su palabra es a través de sus nombres. Por eso los tenemos ahí. Y tienen, como les decía, una importancia y un significado. En su momento lo tuvo, para nosotros lo sigue teniendo. Ok, mis hermanos. Entonces, ¿hay algún atributo de los que ya vimos? ¿Hay algún atributo que pudieran pensar en relación con este nombre, Yahweh Nissi? Bueno, ese estaría ahí también. El poder de Dios, ¿verdad? Muy bien. El poder de Dios, la soberanía de Dios también, ¿no es cierto? Él está en control. La inmutabilidad de Dios, ¿qué les parece? Porque ciertamente estamos en una guerra, sin embargo, desde el mismo principio Dios prometió que iba a vencer. Y ciertamente así lo hizo, no cambió su parecer, ¿no es verdad? No cambió. Muy bien. Ok, hermanos, vamos entonces a dejar ahí. ¿Algún atributo relacionado con Yahweh Rafa, el Señor tu sanador? La misericordia del Señor, ¿verdad? Bueno es Dios, ¿verdad? Y bienhechor. Él es misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia. Muy bien, así es. Ok, hermanos, vamos entonces a terminar en oración este estudio. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has regalado. Gracias por tu palabra, la claridad con que nos hablas. Gracias porque te has revelado a nosotros a través de estos nombres que no solamente son un conocimiento, sino que te rogamos, Señor, que se vuelvan realidad en nuestras vidas, que podamos confiar en ti, Señor, como nuestro sanador cuando pasemos por las enfermedades, por las aflicciones, Señor, y con la confianza de que ciertamente tú ya nos has rescatado del poder del pecado, como nuestro Nissi, como nuestra bandera, nuestro estandarte, que podamos tener la confianza, Señor, oh Dios, y descansar en estas verdades. Te pedimos, sé con nosotros en este tiempo de compañerismo que tenemos ahora, en Cristo Jesús. Amén.